Bueno, hola chicas, hoy vamos a continuar con las clases de farmacología y para retomar lo que habíamos visto, recuerdan que en la primera clase les mencioné que farmacología era una ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo y aparte habíamos visto que un fármaco es una sustancia química que era capaz de interactuar con un organismo vivo y que es utilizada normalmente en el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de una enfermedad. Como objetivos de la farmacología es el beneficio para el paciente a través de un modo de acción racional y estricto, y esto se logra a través de la valoración entre el beneficio y el riesgo que puede ocurrir al administrar el fármaco. Habíamos visto además que la farmacología la podíamos dividir en áreas como el, el fármaco en sí mismo o el fármaco en su interacción con el organismo o el fármaco en sus aplicaciones terapéuticas. Hay un error acá. Y en esta oportunidad nos vamos a detener en esta parte, es decir, el fármaco en su interacción con el organismo y en la parte de farmacodinamia. Podemos definir a farmacodinamia como la disciplina cuyo objetivo es describir los mecanismos por los cuales los fármacos ejercen sus efectos. Y básicamente, y en forma muy simple, podemos decir que farmacodinamia se encarga de lo que el fármaco le hace al organismo. Bien, ¿cuáles son los beneficios de estudiar y conocer la farmacodinamia de un fármaco? Por ejemplo, comprender el mecanismo de acción de los fármacos permite anticiparse a los efectos adversos o a posibles interacciones medicamentosas que puedan llegar a ocurrir. Por otro lado, los efectos de los fármacos, ya sean beneficiosos o nocivos, pueden variar de un individuo a otro debido a diferencias genéticas, y esas diferencias genéticas pueden alterar su farmacodinamia. Por el otro lado, debemos tener en cuenta que la mayoría de los fármacos ejercen sus efectos como consecuencia de la interacción con macromoléculas del organismo y de esta forma modulan la función e inician cambios bioquímicos y fisiológicos que se traducen en una respuesta. Y por último, debemos recordar que los fármacos van a alterar la velocidad o magnitud de una respuesta celular fisiológica o intrínseca, pero de ninguna manera van a crear una nueva función. Bien, entonces, teniendo en cuenta que la acción de un fármaco es la modificación de las funciones propias de la célula, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas, este modo de acción puede ser específico o inespecífico. Y en esta diapositiva lo que vemos son las diferencias entre un modo de acción específico e inespecífico. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de droga necesaria para una acción específica, es muchísimo menor con respecto a lograr una acción inespecífica. Por el otro lado, la especificidad biológica y química para el caso de una acción específica es muy elevada, mientras que para una inespecífica es muy baja. Y por último, tenemos que una acción específica de un fármaco es posible antagonizarla, mientras que una acción inespecífica no. Bien, la acción inespecífica de los fármacos está relacionada con las propiedades físico-químicas del fármaco y se puede dar por distintos mecanismos de acción, como por ejemplo mecanismos de acción extracelulares, como pueden ser la absorción, la neutralización, los fenómenos osmolares, o mecanismos de acción intracelulares, como puede ser precipitación de proteínas, modificación en los niveles de radicales libres, alteración reversible de las propiedades físico-químicas de las membranas, o bien un mecanismo mixto, ¿sí? Ya sea extracelular o intracelular, como puede ser la quelación. Bien, como les dije, la mayor parte de los fármacos actúan de manera específica, ¿sí? Afectando
las funciones biológicas de una manera determinada. Y para hacerlo, lo realizan a través de la interacción con dianas o targets farmacológicos, como pueden ser enzimas, transportadores, canales iónicos o receptores farmacológicos, que son macromoléculas presentes en la célula. La interacción del fármaco con su diana farmacológica va a generar una modificación constante y específica en la función celular, como puede ser, ¿cómo lo puede hacer? A través del movimiento de iones, modificando la actividad de enzimas o favoreciendo la transcripción y síntesis de proteínas. Bien, dentro de las dianas farmacológicas que dijimos que eran los receptores, tenemos 4 tipos principales de receptores. Los receptores acoplados a canales iónicos, que se llaman receptores ionotrópicos, y la unión del ligando al receptor va a modificar la apertura del canal, favoreciendo la entrada de iones, y se puede obtener una respuesta hiperpolarizante, es decir, una respuesta inhibitoria, o una respuesta excitatoria o despolarizante, que va a llevar a los efectos celulares. El tiempo de respuesta es súper rápido, y un ejemplo son los receptores colinérgicos nicotínicos. Un segundo tipo de receptor son los receptores, es una superfamilia de receptores que son receptores acoplados a proteína G, se los llama receptores metabotrópicos, ¿sí? La unión del ligando al receptor va a hacer que se disocie esa proteína G, que está formada por subunidades, y eso va a generar una serie de cambios bioquímicos mediados por segundos mensajeros que van a llevar a una respuesta celular. Esta respuesta celular es rápida también, pero de rapidez menor que la anterior, ¿sí? Y un ejemplo clásico son los receptores colinérgicos muscarínicos o los receptores beta-adrenérgicos. Un tercer tipo de receptor son los receptores asociados o unidos a quinasas, ¿sí? Esto, la unión del receptor al ligando va a producir la fosforilación de determinadas enzimas, y eso va a traducirse en la transcripción de determinados genes, la síntesis de proteínas y, por último, el efecto celular. Es decir, es una respuesta mucho más lenta. Fíjense que pueden durar horas en obtenerse, y un ejemplo típico son los receptores a citoquinas, que son todas sustancias mediadoras de la inflamación. Y por último, receptores nucleares, es decir, que fíjense acá que el fármaco debe atravesar la membrana, atravesar el citoplasma, ingresar al núcleo, y recién ahí se va a unir al receptor. Y la unión del ligando al receptor va a favorecer la transcripción de algún gen. Con ello se va a favorecer, la síntesis de alguna proteína específica, y con eso uno llega a observar el efecto del fármaco. Y obviamente la respuesta es lenta, y un ejemplo de este tipo de receptores son los receptores estrogénicos. Bien, vamos a ver un poco las características que tiene la interacción del fármaco al receptor. Cuando un fármaco interactúa con un receptor, se deben considerar 2 propiedades: la afinidad y la eficacia. La afinidad es la capacidad que tiene el fármaco por unirse al receptor, y ese equilibrio está gobernado por una constante que se llama constante de afinidad, y obviamente la inversa es la constante de disociación. Entonces, en definitiva, la afinidad es la capacidad que tiene el fármaco para unirse al receptor, y la eficacia
¿sí? Es la resultante de los cambios bioquímicos dados por la unión del fármaco al receptor. Y esto va a llevar a una respuesta celular. Entonces, en base a estas dos propiedades, afinidad y eficacia, podemos clasificar a los fármacos en dos tipos. Fármacos agonistas, que son fármacos que tienen afinidad y eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Un agonista va a tener capacidad para unirse al receptor y aparte para desencadenar una respuesta farmacológica. Mientras que un antagonista lo que tiene es afinidad por el receptor, es decir, tiene capacidad para unirse, pero no desencadena una respuesta farmacológica. ¿Está claro? Bien. Entonces, fíjense que un agonista dijimos que es una sustancia, resumiendo, que al interaccionar con un receptor específico, ¿sí? Forma un complejo, ¿sí? Fármaco-receptor, que va a producir un cambio conformacional del receptor y eso va a desencadenar una serie de cambios bioquímicos que van a llevar a la respuesta farmacológica. Entonces, fíjense que en esta parte tenemos la propiedad que decíamos afinidad, que está relacionada con la ocupación del receptor, y la segunda parte, es decir, la capacidad de generar una respuesta observable, está relacionada con ese estímulo generado por la unión del receptor al ligando y la cascada de señalización, ¿sí? Y todo eso está englobado por la eficacia o actividad intrínseca. Por el otro lado, habíamos visto que un antagonista es una sustancia que tiene afinidad por un receptor específico. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene capacidad para unirse al receptor, pero no posee actividad intrínseca o eficacia, es decir, que después lo vamos a ver más adelante, el alfa es igual a 0. Entonces no vemos respuesta, pero la consecuencia que surge de la acción de un antagonista es que interfiere a nivel del receptor específico con la acción del ligando endógeno, ¿sí? Es decir, que yo, en definitiva, voy a ver una respuesta de un antagonista. Bien. Acá simplemente para mostrarles que cómo podemos valorar esa afinidad, ¿sí? Si tenemos la droga con el receptor, ¿sí? Esta es una reacción reversible, va a formar el complejo droga-receptor, ¿sí? Que está regido por una constante, que se llama constante K1. Y a su vez, el complejo droga-receptor se puede disociar en receptor libre y la droga. Y eso está regido por una constante que se llama K2. La relación de estas constantes se llama constante de disociación del equilibrio del complejo droga-receptor. Y la inversa de la constante de disociación es la afinidad, que en definitiva nos da una idea de la capacidad que tiene de la droga por unirse al receptor. Y simplemente acá mencionarles que cómo podemos estudiar la afinidad de una droga por un receptor es a través de estudios de fijación con fármacos marcados radioactivamente. Y a través de esta representación de Scatchard yo puedo conocer la afinidad que tiene un receptor por el ligando que estemos estudiando. Bien, entonces, ya les dije cómo podemos estudiar la afinidad de un fármaco por el receptor. Si estudiamos la otra propiedad, que es la actividad intrínseca o eficacia, y la vamos a identificar con la letra alfa, que en definitiva es la capacidad
que tiene el fármaco para desencadenar una respuesta farmacológica.